Hoy se espera que ingresen las acusaciones constitucionales anunciadas contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Si que ingresan antes de las 17 horas, antes de las 5 de la tarde de hoy, estos niveles acusatorios podrían comenzar de inmediato su proceso de tramitación en el mismo día, con el sorteo de las 4 comisiones revisoras que analizarán esos escritos. Eso en el caso de que efectivamente ingresen antes, como les digo, de las 5 de la tarde. Vamos a revisar los detalles y luego comentamos junto a Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Efectivamente, para hoy está programada la presentación de las acusaciones constitucionales en el marco de diversos hechos dados a conocer durante las últimas semanas y meses que han puesto en el foco de la atención política y pública a los ministros de la Corte Suprema. Algunos en particular, sin duda que Ángela Vivanco encabeza la lista, Jean-Pierre Matus también y Sergio Muñoz. Serán 3 ministros del máximo tribunal del país los que pasarán a juicio político en el Congreso Nacional. La acusación en contra del ministro Muñoz es la única hasta ahora que no guarda relación directa con las revelaciones del denominado caso Audio, sino que el magistrado es acusado de haber entregado información privilegiada a la compra de un departamento a su hija, Graciela Muñoz, abogada y jueza, que además fue sancionada por teletrabajar desde Italia durante la pandemia. La inmobiliaria Fundamenta, que estuvo a cargo de 2 proyectos en los que Graciela Muñoz invirtió, denunció que la hija del magistrado retiró sus inversiones tras recibir información proveniente del mismo juez. Vamos a lo más grave en cuanto a la relación que tiene con el caso Audio. La probidad de los ministros Matus y Vivanco, en tanto, ha sido cuestionada tras las revelaciones de los chats del abogado Luis Hermosilla, figura central del caso Audio, hoy en prisión preventiva, quien presuntamente habría realizado gestiones a favor de los nombramientos de ambos magistrados. La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, estimó que la acusación constitucional de Ángela Vivanco tendría una duración aproximada de un mes en su trámite y detalló los capítulos que tendrá el informe que se va a presentar durante esta jornada. Osandón considera que ambas causales son graves y que son hechos que no pueden suceder y que son incorregibles al interior del Poder Judicial. Debido a esto es que se debe activar este mecanismo directamente desde el Poder Legislativo. Tiene 2 capítulos, uno se relaciona con las actuaciones que ella tuvo en causas que conoció y falló como jueza y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos. Hay que decir que este fin de semana fue un trabajo distinto para los equipos de las bancadas, sobre todo el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la UDI y Renovación Nacional, que son las bancadas más directamente encargadas de ir redactando cada texto. Se plagó de reuniones, de comentarios, mucho WhatsApp, reuniones telemáticas por Zoom, hasta bien tarde en la noche de ayer de las diversas bancadas de oficialismo y oposición que fueron coordinando. Y les podemos decir que a esta hora todos los textos están virtualmente terminados, pero ojo que hasta ayer tarde en la noche había todavía un trabajo de la redacción de los textos mismos. Esto porque las fuerzas políticas que lo están impulsando se habían autoimpuesto la labor de ingresar estos textos acusatorios durante esta misma jornada. Vamos a ver en qué hora se hace y evidentemente el tope o el momento más importante de la jornada para hacerlo son las 17 horas, porque ese será el momento en donde ya no puede, pasar por la cuenta de la sala, aunque existe la figura de la cuenta agregada, que es cuando un documento se ingresa durante la sesión de sala que comienza precisamente a las 5 de la tarde. El Partido Socialista se hizo la tarea de acusar a la ministra Ángela Vivanco. Daniel Manucheri, Daniela Chicardini y Daniel Melo son algunos de los nombres que han estado más encima de este tema y que lo han impulsado, y de hecho el diputado y jefe de bancada del PS, Daniel Melo, se refirió a la acusación constitucional en contra de los ministros Vivanco y Matus, que también cuenta con su apoyo pese a que está redactada por el equipo del diputado Eric Aedo. Creo que los hechos graves que son de público conocimiento en el caso de Hermosilla sustentan con fuerza que las acusaciones constitucionales, en particular contra los ministros Vivanco y Matus, avancen y tengan los votos favorables en la Cámara de Diputados. Bueno, el diputado Eric Aedo, que fue hace ya un mes, un poco más incluso, el primer parlamentario en hablar de acusar constitucionalmente a algún ministro de Estado, específicamente sobre el caso de Jean-Pierre Matus, adelantó que esta acusación se fundamenta en 3 patas, tiene 3 motivos. El primero, mentirle al país por no reconocer alguna comunicación con Luis Hermosilla, lo que quedó demostrado en los antecedentes expuestos en la carpeta investigativa del caso. Como segundo argumento, dice el diputado, se expone que Matus no incluyó en su listado de inhabilidades los nombres de Luis Hermosilla y el
exministro de Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, del que ya sabemos participó en su defensa precisamente en contra de una acusación constitucional venida del Congreso Nacional. Y en último lugar, porque se cree que Matus ha perdido la imparcialidad al utilizar frases en los chats como ni perdón ni olvido, frase que el juez enviaría a Hermosilla en referencia a quienes no lo apoyaron para llegar a ser ministro de la Corte Suprema. El diputado de la DC, Eric Aedo, se refirió a que la acusación constitucional en contra de este ministro, de Jean-Pierre Matus, es un deber tanto del Estado como de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un deber de Estado, es un deber de la Cámara de Diputados, pues este ministro le ha mentido al país no una vez, sino muchas veces. Y esta falta de probidad del ministro Matus hace inviable su permanencia en la Corte Suprema. Hemos estado haciendo algunas consultas y procedimentalmente alguna de las dudas que queda es exactamente cuál es la fórmula que va a utilizar Chile Vamos, perdón. La UDI y Renovación Nacional se separaron la tarea de escribir los libelos acusatorios, se los contamos antes del receso de Fiestas Patrias. Renovación Nacional se encargó de la segunda acusación en contra de Ángela Vivanco, que efectivamente tiene 2 textos acusatorios distintos, y la UDI se encargó del caso de Sergio Muñoz. Entendemos que ambos libelos acusatorios tienen 2 capítulos. El tema es si es que se van a refundir en un solo texto. Información de prensa, incluso ayer, el día domingo, señalaba que esto era así y que se iba a utilizar la modalidad de los tomos, que iba a tener 2 tomos de 2 capítulos cada uno que iban a permitir de alguna manera separar los hechos. ¿Por qué? Porque lo que se discutía técnicamente en el Congreso es que no sería recomendable acusar constitucionalmente a 2 ministros de la Corte Suprema en el mismo texto si es que los hechos no son idénticos. Y como sabemos, el caso de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco cumple ese requisito. Vamos a escuchar al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, quien insistió que la ciudadanía quiere ante todo transparencia ante los próximos procesos acusatorios. Aquí hay un tema clave. Los ciudadanos quieren transparencia en todas las actuaciones. El Poder Judicial era un poder incorruptible hasta que no se vio qué es lo que está pasando efectivamente dentro de las paredes. Bueno, evidentemente que la cuestión que viene ahora es el ingreso. El horario no está tan claro. No se esperen que las acusaciones ingresen antes de las 2 de la tarde. Probablemente todo va a empezar a ocurrir en ese rango entre después de la hora de almuerzo hasta el inicio de la sesión de sala, que es a las 5 de la tarde, y ahí vendrían las convocatorias, en donde, por ejemplo, hay que ver si es que el oficialismo y la democracia cristiana mantienen la unidad para presentar las acusaciones de conjunto, quizás en un mismo punto de prensa, vaya a saber uno, pero la verdad es que el trabajo es hasta último minuto. Y para dejarlo claro, Tomás Cati, por un plazo absolutamente autoimpuesto. No es que estén realmente obligados a presentar las acusaciones hoy día, pero ese es el objetivo que pretenden generar, digamos. Y también hay que decir que los apoyos políticos y las condiciones para que cada uno de los libelos acusatorios se apruebe, hasta este momento están. Después, ¿qué falta? Mario Carroza, una posible 4ª acusación o 5ª, dependiendo de cómo se organizan los textos, en contra de otro ministro de la Corte Suprema que también ha aparecido mencionado en los chats en el marco del caso Audio, y que es una definición que, según la propia diputada Camila Flores, que es la persona que, la parlamentaria que dijo que va a acusar a Mario Carroza, es una cuestión que se va a terminar de despejar hoy día mismo. O sea, ya esta semana sabremos si es que habrá un nuevo texto que se va a preparar nuevamente. Uno entiende desde la bancada de Renovación Nacional y la UDI Chile Vamos. Entonces, inicia el proceso durante esta jornada, Tomás Cati. Probablemente incluso estén las condiciones legislativas para hacer el sorteo, que siempre le estamos explicando, que es una tómbola, en donde se sortean todos los nombres de los parlamentarios, se excluyen a los firmantes de cada texto y se conforman comisiones revisoras. Vamos a ver si es que la comisión revisora de la acusación constitucional contra Ángela Vivanco se termina convirtiendo en una fusionada entre los 2 textos, o se tendrán que hacer efectivamente 2 comisiones revisoras distintas para acusar a la misma ministra, digamos, de la... Gonzalo, ¿podríamos decir que la suerte de Ángela Vivanco ya está resuelta o no? Yo sé que es duro decirlo porque sí, todavía ni siquiera se presenta la acusación, pero da la impresión que hay cierto consenso a nivel de parlamentarios que Ángela Vivanco que la van a destituir. Miren, había una duda solamente con el escenario en que la Corte Suprema se pronunciara disciplinariamente en el cuaderno de remoción esta misma semana. De hecho, entiendo que el Pleno, según información que leímos en la tercera, a las 13:30 en una sesión de pleno va a estar Sergio Muñoz. No, al parecer Sergio Muñoz no va a estar. Matus es el que va a estar. Muñoz pidió ausencia hasta la primera semana de octubre, ahí corrijo. Entendemos que no está como punto de tabla específicamente el tema de las acusaciones ni el caso puntual que tiene que ver con los ministros en el caso Audio, pero sí podemos decir esto. Los parlamentarios son tajantes, categóricos, de que incluso en el escenario de que
ella sea removida como ministra de la Corte Suprema por el propio máximo tribunal, de todas maneras se va a perseverar en el texto acusatorio. ¿Y por qué es esto? Porque, como sabemos, tiene un doble efecto. No es solamente remover a la persona de su cargo, sino que además es asegurar que no pueda postular a cargos públicos durante 5 años. Este fue un dilema, por ejemplo, que estuvo sobre la mesa en una acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y que en esa ocasión sirvió como argumento para no acusarla, como queriendo decir, ¿para qué nos vamos a ensañar si es que ya está removida del cargo en darle 5 años sin posibilidad de acceder a cargos públicos? Bueno, en el caso de Vivanco sí estarían incluso, Tomás, las condiciones para acusarla más allá de lo que haga la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a preguntar directamente, bueno, ¿ustedes creen que puede bajar la temperatura si es que la Corte hace algo por sí sola? Y el mensaje que recibimos antes del receso era que no cambiaba en nada. O sea, la transversalidad en acusar a la ministra Vivanco, que se ha puesto de alguna forma como la ministra símbolo de este caso hasta el momento, da cuenta de que está virtualmente destituida. Y con respecto a Jean-Pierre Matus, perdón. Sí, respecto de la situación de Matus, es real y se mantiene ese escepticismo que hay de un sector político que algunos dicen que tiene que ver precisamente por una discrecionalidad política, porque Matus tiene una orientación como ministro de Corte hacia la centroizquierda o la izquierda, que habían algunos sectores que tenían dudas respecto de que los actos que se le están imputando en los 3 capítulos del texto de Erika Edo eran hechos que no eran cuando él estaba en ejercicio como ministro de la Corte Suprema. Ahora, el texto en íntegro todavía no lo conocemos, entendemos que hasta bien tarde en la noche el texto todavía se estaba finalizando, entonces hay que ver si hay algún hecho nuevo o se haya podido, por ejemplo, Tomás, confirmar que en algún fallo no hubo una inhabilidad que debió haber existido expresamente en alguno de los tantos fallos en los que tiene que haber estado involucrado en este tiempo el ministro Matus, pero sin ese apoyo del Partido Comunista o del Frente Amplio, que son los sectores que más tienen estas dudas, igual se puede aprobar la acusación constitucional y hay señales políticas que ya dan cuenta de que la oposición estaría incluso en condiciones de apoyar el texto de la acusación a Matus hasta con sus firmas. Entonces, si uno toma desde el PS o desde el PPD, la centroizquierda, hasta toda la derecha, incluyendo la democracia cristiana, debiesen también estar los votos para acusar al ministro Jean-Pierre Matus. Sí, lo de Matus va desde haber dicho que no tenía conversaciones con Luis Hermosilla en los chats que se han publicado, hasta no haberse inhabilitado, o más bien dicho, no haber citado como inhabilidades al mismo Hermosilla y Andrés Chadwick, que es parte de lo que se va a citar en esta acusación. Yo te quería preguntar, porque ya nos queda claro la situación de la ministra Vivanco, del ministro Matus, de Sergio Muñoz, pero ¿qué pasa con Mario Carroza? Entiendo que él todavía está pendiente y eventualmente podría sumarse y ser 4 los ministros en la misma condición. Sí, efectivamente, Katy, hoy o mañana ya deberíamos tener novedades. ¿De qué? De la decisión política de incluir o no a Mario Carroza. Y en esto hay un análisis que es jurídico, pero también es político. De hecho, quedó evidentemente manifestado públicamente que había una diferencia de opinión entre Jimena Sandón, que es la jefa de bancada de Renovación Nacional, y Camila Flores, que es diputada de esa bancada, y que ella personalmente anunció que va a intentar acusar constitucionalmente a Mario Carroza, que aparece también mencionado en el marco del caso Audios, intercediendo en favor de nombramientos en el norte del país, y evidentemente esa situación lo expone a una acusación constitucional, a pesar de que la diputada Flores dijo que también hay hechos antiguos que se podrían considerar en este libelo acusatorio. Esa diferencia de opinión también tiene que ver con que, y esto no lo podemos desconocer, que el ministro Carroza es considerado por muchos el ministro de la Corte más vinculado a causas de derechos humanos y que la oposición, o algunos parlamentarios de oposición, calculan que quizás podría terminar siendo un rebote en contra de ellos el oponerse al ministro que es de alguna manera insigne de este tipo de causas, desviando la atención y obligándolos a ellos a tener que dar explicaciones o prendas de garantía de que no están acusándolo precisamente porque defienda los derechos humanos, que es una cuestión que constantemente parlamentarios de derecha se están teniendo que sacudir de encima en declaraciones de prensa. Entonces hay un análisis político también respecto de si tiene sentido no mezclarlo con este caso, sabiendo que tiene un historial relacionado con las causas de derechos humanos. Pero de presentarse, Katy, sí, esto se debiese anunciar como algo que está decidido hoy o máximo mañana. O sea, de las próximas 48 horas no pasa si es que hay una nueva acusación constitucional, y todo esto, Tomás, Katy, con esto cierro, sin olvidar que todavía faltan antecedentes y que, por ejemplo, el Partido Republicano ha dicho que va a esperar hasta el final, incluso si tienen que pasar meses, incluso si tiene que ser el próximo año, si es que hay nuevos antecedentes que involucren a otro ministro de la Corte, estarán llanos a evaluar la posibilidad de también acusarlo constitucionalmente. Oye, y con respecto a Sergio Muñoz, yo diría que no están los votos en este momento, ¿no es cierto?
Va a ser lo más disputado. Yo diría que es la acusación que vamos a tener que mirar hasta más último minuto, por decirlo así. Vamos a ver qué pasa con la izquierda, porque finalmente, y nosotros lo decimos bien crudamente, ¿no? Porque en el Congreso lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, le dicen el juez zurdo. Está asociado a la izquierda, sea como sea. Entonces esta cuestión vamos a ver si es que pesa, si es que finalmente varias fuerzas políticas se deslindan de esto. Sabemos dos cuestiones, hablando con jefes de bancada, impulsores de los libelos acusatorios, dicen que entienden que la Corte Suprema ya ha revisado su caso, que eso de alguna manera genera un grado de conformidad en torno a las medidas que se puedan eventualmente tomar en su contra, que no es el mismo argumento que se tiene con Vivanco, por cierto, y después que no les gusta la idea de comenzar a acusar ministros por cuestiones no relacionadas por el caso Audios en esta contingencia actual. Incluso alguno por ahí nos decía, es que al final esto va a terminar siendo una casa de brujas, porque si me pongo a buscar algo que haya hecho mal algún supremo de los más de 20 que hay, los acusamos a todos, y no es la idea acusarlos a todos. Entonces, es Tomás efectivamente la que la tendría más complicado, pero yo no descartaría de todas maneras que se apruebe, porque francamente, para los parlamentarios en periodo electoral, porque todo esto se tramitará en octubre, ¿no? La tramitación de las acusaciones va a ser a días, a semanas de las elecciones. Ellos saben que es difícil públicamente solventar la idea de votar en contra de una acusación de un ministro que puede eventualmente haber estado involucrado en el caso Audios o en tráfico de influencias o corruptera de algún tipo. Entonces también está el elemento de la dimensión pública que los va a presionar, y bastante, a medida que nos acerquemos al momento de que la sala se pronuncie por estas 3 o 4, ahí vamos a ver la modalidad, acusaciones constitucionales. Y rápidamente te pregunto por un caso colateral, pero que está relacionado. Hay 3 personas que son candidatos a ser ministros de Corte Suprema en estos instantes, entre ellos Jessica González, que es un hombre que el Poder Ejecutivo, el gobierno ha dicho que es una condición sine qua non, y por lo tanto ahí están. ¿Qué está pasando con estos nombres? ¿Qué va a pasar con esta tramitación para que sean nombrados o no como ministros de Corte Suprema frente a todo lo que está ocurriendo? Tomás, lo que hay que mirar rápidamente, ¿qué va a pasar esta semana con el plazo de prórroga de la urgencia? Porque las nominaciones de los ministros de Corte tienen urgencias legislativas, igual que los proyectos, porque esta semana vencía, o sea, ya la próxima semana se debería pronunciar el Senado de la República, al menos en Comisión de Constitución, después va a entrar el plazo para la sala. Entonces, hay parlamentarios que están pidiendo que esto se aplace, que se suspenda, que no es razonable que en medio de este caso se esté de alguna manera yendo a los mismos mecanismos, porque no hay ninguna garantía de que ahora mismo esté pasando lo mismo con estos candidatos. ¿A qué nos referimos con lo mismo? Con que un ministro o un candidato esté tratando de influenciar a los senadores, a las senadoras, por vía de quien sea. Sabemos que Luis Hermosilla no, pero finalmente está abierto el escenario. Entonces, a lo que hay que mirar es la posibilidad de que se vuelva a aplazar la urgencia del Ejecutivo, y que es una facultad que tiene para ir haciéndolo cada 30 días, y finalmente esto se termine postergando. El tema que también hay un tema con las vacancias, entonces vamos a ver. La pelota está en la cancha del gobierno para ver si es que esto se vota ahora con normalidad, o si efectivamente se extienden los plazos o se aplaza la urgencia legislativa. Gracias, Gonzalo. Buenos días.